Continuando con la exploración de ojo y sus anexos, vamos a hablar en este video de la exploración de párpados. Primeramente vamos a ver algunas estructuras histológicas y anatómicas de los párpados que son sumamente importantes. Aquí tenemos nosotros un corte lateral o sagital del párpado superior. Este es el párpado, este es el borde del párpado superior y en él encontramos varias estructuras sumamente importantes. Esto que ven ustedes aquí son las pestañas, obviamente. Y como nos dice el texto, las glándulas más importantes que encontramos nosotros en el párpado, tanto en párpado superior como inferior, son las glándulas de meibomio. También se les llama glándulas tarsales y son pequeñas formaciones arracimadas, es decir, en forma de racimo, dispuestas paralelamente entre sí en el espesor de los tarsos. Los tarsos son los bordes libres del párpado. Aquí ven ustedes, todo esto que ven ustedes aquí es una glándula de meibomio hasta acá. En la siguiente figura que vamos a ver se puede ver con mayor claridad. Estas glándulas de meibomio producen, como lo dice aquí, producen un material sebáceo, ¿sí?, al cual le llamamos popularmente lagañas. Las encontramos en número de 25 a 30 en el párpado superior y de 20 a 25 en el párpado inferior. Desde el punto de vista funcional, estas glándulas de meibomio son glándulas sebáceas, decíamos, producen una especie de sebo compuesto principalmente por grasa que forma la capa externa de la película lagrimal precorneal, es decir, están alrededor de la córnea, producen una película, producen una capita de grasa alrededor de la córnea para protegerla. En los bordes libres también encontramos otras glándulas importantes, como son las glándulas de Sayce, aquí vemos una de ellas, y las glándulas de Moll. ¿Okay? Las glándulas de Sayce o glándulas ciliares también se les llama, son también glándulas sebáceas poco desarrolladas que están asociadas a las pestañas. ¿Okay? Aquí tenemos una glandulita de Sayce. El producto mixto de las glándulas de meibomio, de las glándulas de Sayce, constituye lo que llamamos legañas o lagañas, como lo mencioné hace rato. Y están las glándulas de Moll. Esta es una glándula de Moll, que en realidad son glándulas sudoríparas accesorias modificadas que ocupan el borde libre de los párpados y se abren entre las pestañas. Estas son de las glándulas más importantes que encontramos nosotros en el borde libre de los párpados. Repito, las de meibomio, que son las más numerosas y más profundas, las de Sayce y las de Moll. Sin embargo, no son las únicas. Si vemos esta figura, nuevamente podemos ver aquí una glándula de meibomio. Vean cuán profunda es. Y es la que produce la mayor cantidad de material sebáceo. Vemos una glándula de Sayce relacionada con las pestañas. Ya dijimos que entre las glándulas de Sayce y la glándula de meibomio van a producir lo que conocemos como lagañas o choquilas, y está una glándula de Moll, que es una glándula sudorípara modificada. Es esta que estoy aquí marcando. Por aquí sale el sudor. Tenemos otras glándulas sudoríparas clásicas, típicas, ¿sí?, tubulares en espiral en el dorso de los párpados, pero estas que están acá están en el borde libre, en lo que llamamos el tarso, las glándulas de Moll. En los párpados también tenemos glándulas productoras de mucina o de moco. Tenemos las criptas de Henle. Las criptas de Henle las encontramos en la parte superior, ¿sí?, en la parte superior
del párpado, en esta región. Estas criptas de Henle están en la conjuntiva tarsal, decimos en el borde de los párpados, y en las proximidades del fondo de saco. Están alrededor de la córnea. Son glándulas mucosas que también le dan protección, le dan lubricación a la córnea. No se sabe exactamente cuál es su naturaleza glandular, pero sí está comprobado que produce el moco, y que ese moco, esto que ven ustedes aquí es la córnea. ¿Sí? Este es el grosor de la córnea. Vamos a ubicarnos. Aquí está la parte superior del iris. Aquí estaría, pudiéramos dibujar la otra parte del iris. Esta sería la pupila. Esta es la cámara anterior. Aquí estaría la cámara posterior. Y por aquí estaría el cristalino. ¿Okay? Dependiendo de su zónula de zinc que mencionábamos en los videos anteriores. Tenemos células caliciformes como tales, semejantes a las que encontramos en el epitelio respiratorio, células que se sitúan en la zona inferonasal, es decir, en la parte de abajo y hacia el lado de la carúncula, hacia el lado de la nariz, del epitelio de la conjuntiva. Se consideran como glándulas mucinosas, es decir, formadoras de moco, como ya lo hemos mencionado cuando hablamos de nariz y cuando hablamos de senos paranasales. Estas células caliciformes, aquí podemos ver en esta región, ¿sí? Las encontramos principalmente en la conjuntiva vulvar. Principalmente en la conjuntiva vulvar, que ya dijimos, la conjuntiva vulvar es la membranita vascular mucocerosa que cubre a la esclerótica. Y tenemos las células de Mans. También son células mucosas que rodean al limbo esclerocorneal. Las encontramos en este sitio. ¿Sí? Las células o glándulas de Mans. Recuerden que este es el limbo esclerocorneal, donde se une la esclerótica con la córnea. Células de Mans. Tanto las criptas de Henle como las células caliciformes y las células de Mans son productoras de moco. ¿Okay? Son productoras de mucina que protegen a la córnea, e incluso las células de Mans forman parte de las lágrimas. Veíamos en videos anteriores que dentro de los anexos de los ojos tenemos las glándulas lacrimales mayores, que están encima del canto externo del ojo, sobre la órbita, pero también tenemos glándulas lacrimales accesorias, es decir, glándulas lacrimales más pequeñitas que están dentro de los párpados. Así pues tenemos las glándulas de Krauss, que están situadas en el fondo de saco superior, es decir, donde se unen la conjuntiva. Aquí ven una de ellas. Se le llama fondo de saco al sitio donde se unen la conjuntiva vulvar con la conjuntiva palpebral. Acuérdense que ayer hablábamos de que la conjuntiva vulvar y la conjuntiva palpebral se continuaban, y el sitio donde se unen o donde se continúan se llama fondo de saco lacrimal. Ahí encontramos las glándulas de Krauss. Son glándulas pequeñas, ¿sí? Y son productoras de lágrimas. ¿Okay? Son similares a las glándulas lacrimales mayores, básicamente en su función. Y tenemos las glándulas de Wolfram, también llamadas glándulas de Schiaccio o glándulas acinosas tarsoconjuntivales, que producen la parte acuosa de las lágrimas que se producen en los párpados. Aquí tenemos una glándula de Wolfram. ¿Okay? Entonces fíjense, las células caliciformes, ¿okay? Las células de Mans están en la conjuntiva vulvar, no se les olvide, mientras que las células de Krauss y
las glándulas de Wolfram se encuentran en la conjuntiva palpebral. Esta es la conjuntiva palpebral, esta es la conjuntiva tarsal. ¿Okay? Son las glándulas que encontramos formando parte de los párpados. Redondeándolo diremos, algunas de ellas son glándulas que producen una secreción sebácea, que conforman las lagañas, que tienen funciones protectoras desde luego. Hay otras que son sudoríparas modificadas, como las glándulas de Moll. Hay otras que producen lágrimas, como las glándulas de Krauss y las glándulas de Wolfram, y otras más que producen moco, como las cristas de Henle, las células caliciformes y las células de Mans. Bien. Esta lámina ya la habíamos visto previamente, pero la vemos nuevamente para hablar de las vías lacrimales. Las vías lacrimales ya platicamos en videos anteriores que en la carúncula, que es el canto interno del ojo, hay unos orificios que se llaman puntos lacrimales superior e inferior, y las lágrimas, tanto las que se producen en la glándula lacrimal mayor como las que se producen en las glándulas lacrimales de los párpados, bañan al ojo y eventualmente terminan acá, en la carúncula, y entran a los puntos lacrimales, se van por los canalículos lacrimales, llegan al saco lacrimal y de ahí se van por el conducto nasolacrimal hacia el meato inferior. Hay ocasiones en que se obstruye por exceso de moco principalmente. Se obstruye el conducto nasolacrimal, se puede obstruir, y si se obstruye, entonces las lágrimas se estancan, ¿sí? Hay una estasis de lágrimas. Esto va a generar que se rebose, desde luego, y estos pacientes, estas personas lagrimean mucho, un constante lagrimeo, y es porque hay una obstrucción aquí. Y el problema no es la epífora. Acuérdense que epífora es un lagrimeo constante. El problema no es la epífora, sino la obstrucción y el estancamiento de las lágrimas en este sitio. ¿Por qué? Porque eventualmente estas lágrimas que están aquí empantanadas, por decirlo de alguna manera, se van a infectar. ¿Okay? Y si se infectan, nos van a dar un proceso inflamatorio bastante severo en el conducto nasolacrimal, que se llama dacriocistitis. Si leemos el texto, nos lo dice: las vías lacrimales son unos canales que se encuentran en el ángulo nasal, es decir, en la carúncula de los párpados, y que sirven para drenar las lágrimas desde el ojo hacia la nariz y de ahí a la garganta. Cuando se produce la obstrucción de las vías lacrimales, las lágrimas rebalsan o rebosan y hay mucho lagrimeo. Si la obstrucción es casi al final del canal, como lo pintamos aquí, pueden infectarse y eso nos produce una dacriocistitis. Y las dacriocistitis, como vamos a ver figuras más adelante, pues en la mayoría de los casos tienen que ser quirúrgicas. Es necesario abrir, destapar, y a veces hay necesidad de poner tubitos de material plástico hipoalergénico, porque si se tapa una vez es común, es frecuente que se vuelvan a tapar, ¿no? Y entonces hay dacriocistitis recidivantes, dacriocistitis crónicas, y ese pues, se vuelve un problema bastante serio. Entonces hay ciertas técnicas quirúrgicas en donde se asegura la permeabilidad del conducto nasolacrimal colocando tubitos, como les digo, tubitos de silástico o de otro material plástico hipoalergénico para que no sea rechazado, que garantizan, o bueno, no garantizan, pero cuando menos hacen más difícil que se obstruya
el conducto que drena hacia el meato inferior. Eso es la dacriocistitis. Bien, para la exploración de párpados y conjuntivas es algo sencillo. Para la exploración del párpado inferior, sencillamente le pedimos al paciente que dirija su mirada hacia arriba y hacia afuera en el ojo que estemos explorando. Aquí estamos explorando el párpado inferior y la conjuntiva, tanto la conjuntiva vulvar como la conjuntiva tarsal de ese ojo. La técnica es, bueno, vamos a usar guantes como medio antiséptico, como parte de la higiene de la exploración, y vamos a traccionar con suavidad hacia abajo y hacia afuera el párpado inferior, de tal forma que quede perfectamente visible la parte inferior del globo ocular, la conjuntiva vulvar y la conjuntiva tarsal inferior. Lo hacemos con un ojo sin tocar el globo ocular y luego lo hacemos con el otro. Le pedimos que voltee en esta dirección, traccionamos, ¿okay? Aquí traccionamos en este sentido y observamos. Para explorar la conjuntiva vulvar y la conjuntiva palpebral o tarsal superior, es necesario utilizar ya sea un palillo delgado o un hisopo a manera de palanca. Lo colocamos sobre el párpado superior y el párpado lo vamos a traccionar y lo vamos a evertir, como nos marca la línea que acabo de pintar. Lo vamos a evertir, ¿okay? Para ver la parte interna del párpado, que es la conjuntiva tarsal superior o conjuntiva palpebral superior, y para ver, como lo podemos observar acá en esta figura, ¿okay? Aquí el hisopo está ayudándonos, tenemos que utilizar ambas manos desde luego. El hisopo está ayudándonos a evertir el párpado y podemos observar el interior del mismo, donde está la conjuntiva palpebral, y vemos la conjuntiva vulvar. Aquí le pedimos al paciente que mire hacia abajo para que quede completamente descubierta la conjuntiva vulvar superior, ¿okay? Es decir, cuando revisamos la conjuntiva vulvar inferior y la tarsal inferior, le pedimos que mire hacia arriba y hacia afuera, y cuando revisamos la conjuntiva vulvar superior y la tarsal superior, le pedimos que mire hacia abajo para que nos permita revisar. Desde luego hay que tener cuidado de que nuestras manos no vayan a lastimar el ojo y de que no nos estorben para poder observar. Se hace en un ojo primero y luego se hace en el otro, ¿okay? Se realiza en ambos ojos. Esta es la forma en que vamos a revisar de manera superficial las conjuntivas, tanto vulvar como tarsal, de ambos párpados, ¿sí? O de ambos globos oculares y párpados. Cuando se inflaman los folículos pilosos de las pestañas a lo largo del borde del párpado, principalmente por proliferación de bacterias, vemos una inflamación del borde libre de los párpados. Como ven ustedes aquí, todo esta es una zona inflamada. Están inflamados los folículos pilosos de las pestañas. A eso se le conoce como blefaritis. Es decir, una blefaritis es una inflamación de los folículos pilosos de las pestañas. Es bastante molesto, ¿okay? Es bastante molesto. Se aplica compresas de agua caliente generalmente, ¿sí? Para que ceda la inflamación, y se pueden tomar antiinflamatorios o se pueden aplicar gotitas tópicas con antiinflamatorios
ya sea esteroideos o no esteroideos, eso ya lo decide en su momento el médico, en este caso el oftalmólogo o el médico general, si se está capacitado, dependiendo de la severidad del proceso inflamatorio. Como la causa generalmente es la proliferación de bacterias, entonces vamos a tener que utilizar antibióticos, generalmente antibióticos locales, ¿no? En gotas. Blefaritis, inflamación de los párpados, o mejor dicho, inflamación de los folículos pilosos de las pestañas, que obviamente están en los párpados. Okay. Aquí tenemos otra blefaritis. Vean cómo inclusive hay zonas con pus. Se nota el borde libre de los párpados muy inflamado, doloroso, ardoroso. Vean ustedes la conjuntiva vulvar hipervascularizada. El hecho de que esté hipervascularizada nos habla de la vasodilatación que hay, y ya saben ustedes que esta vasodilatación pues es producto del proceso inflamatorio. Como nos dice en el texto, esta afección, la blefaritis, se caracteriza por un exceso de la producción de aceite de las glándulas que están cerca de los párpados, ¿sí? Las glándulas de los folículos pilosos, lo que crea un ambiente para la proliferación de bacterias que normalmente están presentes en la piel. Puede ser originada por una infección con bacterias, una producción y una secreción anormales de las glándulas sebáceas. Ya vimos que las glándulas sebáceas son las de Meibomio y las de Sayce. Incluso pueden causar granulación, pueden causar granulomas, es decir, pueden causar atrapamiento de bacterias rodeadas de células inmunes en los párpados. ¿Sí? Es muy molesto, bastante irritante, pero por lo general responden bien a antiinflamatorios orales y a antibióticos y también antiinflamatorios tópicos. Esto es una blefaritis. Bien, la conjuntiva. Dijimos que la conjuntiva es una membrana delgada, transparente, lisa, húmeda, vascularizada, que cubre a la esclera y también cubre a la parte interna de los párpados. Podemos dividir la conjuntiva en tres sitios o en tres partes, que ya los mencionamos previamente, y esas tres partes son: número uno, aquí lo tenemos de amarillo, vamos a poner el color amarillo para no cambiar el color. Vamos ubicándonos. Este es el párpado superior, ¿okay? Este es el párpado inferior, es una vista lateral, un corte sagital. Esta es una pestaña, acá está otra pestaña. Este es el globo ocular, esta desde luego es la córnea. La cámara anterior, aquí, este sería el iris cortado sagitalmente. Aquí estaría la pupila. Este es el cristalino, la zónula de zinc. Y acá estaría el segmento posterior o cámara vítrea. Como ya lo hemos explicado en los videos anteriores. ¿Okay? Aquí está el nervio óptico, aquí faltó nada más, pero bueno, lo voy a hacer yo. Faltó al autor dibujar, pintar los vasos sanguíneos, ¿sí? Que son la arteria y la vena central de la retina, que al entrar al segmento posterior del ojo se ramifican para darle nutrición y oxigenación a la retina. Aquí la retina la estamos viendo de color azul, es la capa más interna. La esclerótica la estamos viendo de color amarillo, y la capa media
la estamos viendo de color rojo, la capa media que es la coroides. Recuerden que el orden en que están las capas del globo ocular de afuera hacia adentro es la esclerótica, luego la úvea, de la cual forma parte la coroides, y la capa más interna, la retina. Y la retina está irrigada por los vasos sanguíneos, ramas de la arteria y la vena. Bueno, principalmente la arteria central de la retina. La vena central de la retina lo que se encarga es de recoger la sangre. La arteria trae la sangre en esta dirección, sangre oxigenada, y la vena lleva la sangre en esta dirección. Esto que están viendo ustedes aquí es continuación de la esclerótica, que aquí ya es dura madre, y lo que están viendo ustedes acá es continuación de la coroides, que es la pía madre, y la aracnoides, como ya lo hemos mencionado antes. Pero regresemos, es un corte sagital, les digo, regresemos a ver la conjuntiva. Esta es la conjuntiva, ¿ok? Vamos a, deseamos dejar el color amarillo. Esta es la conjuntiva. Esta es conjuntiva palpebral. Esta es conjuntiva vulvar, que cubre a la esclerótica. Y aquí, donde se continúa una con la otra, es lo que se llama fondo de saco conjuntival o fornix. Fornix significa lo mismo que fondo de saco. Entonces, conjuntiva vulvar cubre a la esclera, fondo de saco, conjuntiva palpebral. ¿Okay? Se continúan. Como ya se dijo, es una membrana delgadita, lisa, transparente, húmeda, vascularizada, que da protección a la cara interna del párpado y da protección también a la esclerótica. En el párpado inferior tenemos exactamente lo mismo. Aquí está la córnea, que llega hasta aquí. Aquí está el limbo esclerocorneal, donde se unen la esclera y la córnea. Y aquí está la conjuntiva. ¿Sí? Esta es la conjuntiva vulvar. Este es el fondo de saco inferior o fornix inferior. Y acá tenemos la conjuntiva tarsal o conjuntiva palpebral. Vean pues ustedes, aquí queda más claro cómo una es continuación de la otra, y donde se unen, donde se continúan, es en los fondos de saco o fornix superior e inferior. ¿Okay? Y aquí nos lo dice. Se divide en tres partes, que son la conjuntiva vulvar, que cubre la parte anterior del ojo, la conjuntiva palpebral, que cubre la superficie posterior de los párpados o la cara interna de los párpados, y los fondos de saco o fornix conjuntivales, que forman un pliegue entre la conjuntiva palpebral y la vulvar, es decir, es la continuación una de la otra. Bien, hasta aquí dejamos este video. Continuamos enseguida.